Señorías, no voy a cuestionar al ministro, quien lleva un año desestimando las preguntas de la oposición, es decir, vulnerando los artículos 183 y 188 del reglamento de esta Cámara, que regulan la responsabilidad del gobierno, una condición esencial de cualquier democracia. Al señor Bolaños, un diputado cualquiera o incluso cualquier periodista le pregunta qué hora es, y él responde, cultura ultra extrema de este año. Y hay ejemplos a montones. Señor Bolaños, ¿qué hará si los tribunales dictaminan que la ley de amnistía es contraria a la Constitución y al derecho europeo? Respuesta, recae sobre usted la obligación de representar al sector ultra. Señor Bolaños, ¿cuál es el problema entre España y Cataluña? Respuesta, quiero felicitarle por imponer a su candidato ultra en Cataluña. Al César lo que es del César, y al ultra, lo que es del ultra. Señor Bolaños, ¿por qué sigue respaldando al fiscal general del Estado? Respuesta, su tono soberbio y su actitud altanera nos recuerdan lo importante que es acudir a las urnas para que no gobierne gente como usted. Desde luego, mejor ser altivo que desentenderse de responsabilidades y liberar etarras antes de tiempo, como ha hecho este gobierno. El miércoles pasado, el ministro Bolaños directamente se burló de una diputada de Vox que le recordó su deber de responder. No, negaba con la cabeza mientras sonreía. La sesión de control quedó reducida a ruido y furia sin significado alguno. O, dicho de forma más sencilla, fue como intentar dialogar con una pared. La pregunta, señorías, es, ¿por qué actúa así el señor Bolaños? Primero, porque en su caso, responder sería delatarse, su gestión está plagada de fracasos. Segundo, porque se lo permiten. La presidenta de esta Cámara ha abdicado de su responsabilidad institucional, si es que alguna vez la asumió. Es simplemente una correa de transmisión del gobierno. Tercero, porque es parte de una estrategia, la degradación de las sesiones de control es el reflejo de la destrucción de la conversación pública en España. Y esa destrucción no es accidental, es la consecuencia de una decisión política deliberada. Desde aquel famoso "no es no", toda la acción del señor Sánchez ha tenido como objetivo desmantelar la alternancia democrática en España. En ese altar del cesarismo ha sacrificado todo, la igualdad como emblema socialista, la verdad como principio fundamental, el prestigio de las instituciones, el consenso constitucional e incluso los valores morales mínimos que una nación necesita para avanzar. Sin esos valores, no solo es imposible llegar a acuerdos, ni siquiera es posible discrepar. La realidad, señorías, es que España no tiene un gobierno en sentido pleno, uno mínimamente coherente, capaz de aprobar unos presupuestos sin la humillación de que un socio le espete a otro algo tan vulgar como muevan el trasero. Lo que preside Sánchez no es un gobierno, sino un proceso de desconexión, tanto entre los españoles como con la propia democracia. Vota, y el señor Bolaños permanece en silencio, sin coartada. Años deslegitimando al Consejo General del Poder Judicial, descalificando a sus integrantes y afirmando que son herramientas del PP, como justificará ahora el comunicado de la magistrada Perelló. ¿Dirá que los jueces no han completado la transición, como esa última ocurrencia salida de Moncloa? ¿Lo llamará gutural ultra? Cuarto y último punto, Franco. Ahora sí, el ministro puede exclamar facha, pero solo frente a su reflejo. ¿Qué sería de este gobierno sin los ultras, sin Bildu y Puigdemont, sin Junqueras, sin Franco? ¿Qué sería sin la polarización? Incapaces de gobernar desde el consenso, intentan hacerlo a través del enfrentamiento, erigiendo barreras entre los españoles, apostando por el divide y vencerás y manipulando la historia. Franco no fue derrotado por una izquierda heroica y valiente, sino por una simple enfermedad, y murió en la cama. La libertad no la trajo el PSOE, la conquistaron los demócratas de ambos bandos, especialmente tres figuras, Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda y el rey Juan Carlos. Ellos merecen el reconocimiento, junto con los 7 padres de la Constitución, de los cuales 4 pertenecen también al Partido Popular: Fraga, Miguel Herrero, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros. Sí, somos también herederos de la UCD. A estas alturas, ¿a quién pretenden engañar? A sus decrecientes votantes y a sus aliados, a quienes quieren mantener radicalizados, en trincheras, atrapados en un solo lado del conflicto, prisioneros del sectarismo. El populismo es el camino fácil para los mediocres, y el frentismo, una confesión de incapacidad, además de una vileza. Y ahora sí, señor Bolaños, es su turno. Puede seguir monologando consigo mismo.
Gracias. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo. La eché de menos la semana pasada, cuando no me formuló ni pregunta ni réplica. Señor Tellado, si usted impide que la señora Álvarez de Toledo me interrogue, no se lo perdonaré jamás, parafraseando a la propia Álvarez de Toledo. Mire, estoy encantado de que tengamos este intercambio y este debate usted y yo, señora Álvarez de Toledo. Me gustaría que en algún momento tuviéramos un debate donde no leyera usted de principio a fin, uno sin guión, donde podamos contrastar ideas y modelos. Pero en cualquier caso, agradecido de haber tenido esta conversación. Quiero empezar poniendo las cosas en contexto, porque creo que es importante. ¿Quién es Álvarez de Toledo? Esto debe quedar registrado en el diario de sesiones y quiero que los ciudadanos lo sepan. Ustedes, y se lo he señalado en alguna ocasión, el rostro visible de las falsedades. Una auténtica representante de la desinformación. Desde 2004, tras el atentado del 11 de marzo, hasta 2006, usted colaboró con un periódico de tirada nacional escribiendo 146 artículos difundiendo el bulo más doloroso de nuestra democracia, relacionado con ETA, Marruecos, las fuerzas del orden y el CNI, negando la autoría real del ataque. El peor resultado de la historia. Desde mi escaño, incluso llegué a animarla a presentarse como candidata a la Generalitat de Cataluña en las elecciones catalanas. Finalmente, fue otro dirigente de su partido quien asumió ese papel, pero yo la alentaba, porque considero que usted tiene cierto entendimiento y afinidad con Cataluña. Por eso fue diputada por Barcelona, logrando el resultado que consiguió, el más desfavorable de la historia. Y, a pesar de ello, sigue opinando sobre Cataluña. Mire, estoy encantado de que hablemos de Cataluña. Mi duda es, ¿cuánto tiempo tardará el Partido Popular en atribuirse la normalización en Cataluña? Esa es mi incógnita. Como sucedió con el fin de ETA, que, según ustedes, nada tuvo que ver con el señor Rodríguez Zapatero, el ministro Rubalcaba o el Partido Socialista y su valentía en ese momento. No, el fin de ETA, según ustedes, fue gracias al Partido Popular. Es cuestión de tiempo que sigan ese mismo patrón. Si van a decir que la normalización en Cataluña fue obra del Partido Popular, adelante, hágalo desde esta tribuna, gracias a nosotros, Cataluña se ha normalizado. Porque, después de todo, usted fue diputada por Cataluña, un honor que yo no he tenido en mi vida. Pero ya que hablamos de Cataluña, ¿sabe usted quién es el presidente de la Generalitat en este momento? Un socialista constitucionalista como Salvador Illa. ¿Podría explicarnos también en qué quedó aquello de que el PSC iba a hacer presidente a Puigdemont? ¿Cómo está esa historia? Señoría, otra falsedad más, una más en el interminable registro de las mentiras del Partido Popular. No iba el PSC a respaldar a Puigdemont como presidente, ¿verdad? Agradecería sus disculpas, ya que esa mentira fue repetida con insistencia. La realidad es que hoy Cataluña vive una normalización política, social e institucional. Hoy, las fuerzas políticas catalanas actúan dentro de la ley y la Constitución. Esto es el resultado de una política valiente, inteligente y con altura de miras de este gobierno. Y también de la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización política, social e institucional de Cataluña. Una ley que, con el tiempo, ustedes reclamarán como suya, diciendo que lograron la normalización en Cataluña. Y luego, usted siempre menciona a Europa. ¿Qué órgano europeo, en concreto, según usted, detendrá esta normalización? ¿Será la Comisión de Venecia? Porque esa comisión ya ha señalado que en Europa hay 54 países dentro del Consejo de Europa, y todos tienen leyes de amnistía. Incluso 12 de ellos, sin previsión constitucional, como España. Esa misma comisión indicó que la amnistía tiene una finalidad legítima, que no afecta a la igualdad ni a la separación de poderes, ya que los jueces tienen la última palabra. Entonces, dígame, ¿qué órgano europeo detendrá esta ley? ¿Será acaso el jurado de Eurovisión? Cuando este gobierno asumió el poder en 2018, heredamos una situación lamentable en Cataluña, derivada, entre otras cosas, de la gestión ineficaz del Partido Popular. Este gobierno, con inteligencia, valentía y altura de miras, ha logrado la normalización de Cataluña. Por tanto, señora Álvarez de Toledo, gracias por traer este tema a debate.
Los españoles saben perfectamente quién fue incapaz de gestionar Cataluña y la dejó en llamas, y quiénes hemos sido capaces de normalizar la situación. Y luego usted defiende la presunción de inocencia para la pareja de la señora Ayuso. Muy bien, aplique usted ese mismo principio a otras personas que también están siendo investigadas, ¿o no? Porque, le diré algo, la diferencia es que la pareja de la señora Ayuso ha admitido haber cometido 2 delitos, mientras que otras personas no tienen nada en su contra. Esa es una diferencia bastante significativa, señoría, bastante significativa. Termino ya, para alegría de la señora Álvarez de Toledo. Le agradezco su interpelación y le pido al señor Tellado que me formule preguntas con mayor frecuencia. Señora Álvarez de Toledo, cada vez que usted toma la palabra, queda demostrado que el Partido Popular lleva la mentira y la desinformación en su ADN. Si no fuera así, usted no estaría aquí como diputada. Gracias. Tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. El señor Bolaños ha salido hoy por bulerías, aunque un poco fuera de compás. Sigue con sus monólogos guturales, ultra, y ahora dice bulo, bulo. El reincidente en desinformación que pretende camuflarse de regenerador. Ahora también quiere decidir qué es verdad y qué es mentira en las redes sociales. Ayer mismo anunció una ley para obligar a usuarios relevantes a rectificar información falsa. Otro de sus intentos restrictivos, condenado al fracaso. Pero, claro, cualquiera se pregunta, ¿se la aplicará también a los miembros del gobierno? Y, sobre todo, ¿qué publicaciones corregirán el PSOE y el propio señor Bolaños? ¿Corregirán el tuit del señor Bolaños diciendo que Puigdemont representa la etapa más oscura de Cataluña? ¿El del señor Sánchez comprometiéndose a detenerlo? ¿O los que afirmaban que la amnistía era completamente inconstitucional, antes del 23 de julio? Porque después, mágicamente, la amnistía se convirtió en impecablemente constitucional. Atrocidades cometidas contra su propio pueblo, tortura a niños y mujeres embarazadas, según denuncias de la ONU y Amnistía Internacional. Un régimen con 1,900 presos políticos, 16 de ellos españoles. ¿De verdad, señorías? Duros, como solemos decir, implacables con las dictaduras pasadas, pero dóciles con los dictadores presentes. Y el peor ejemplo de todos, el señor Zapatero. Lo exhiben en el Congreso Federal del Partido Socialista, y no contentos con ello, lo envían como emisario a Suiza, para intentar embaucar aún más a Puigdemont con promesas de un derecho a decidir por aquí y una confederación por allá. Cuando le preguntan por la brutal represión en Venezuela, responde que Maduro ha ganado muchas elecciones. ¿Y pretenden darnos lecciones morales contra las dictaduras? ¡Qué monumental hipocresía y qué inmensa deshonra! Para finalizar, un mensaje a los españoles que desean seguir siéndolo, es decir, a la vasta mayoría. La transición fue, ante todo, un diálogo entre diferentes. Ese diálogo fue posible gracias a la inteligencia y a la buena voluntad. Sin preparación, sin rigor, sin respeto a la palabra y a la verdad, sin reflexión profunda y sin una visión de futuro, la política se degrada y la democracia se marchita. Sin inteligencia, no hay acuerdos, solo enfrentamientos sectarios y viscerales, los mismos que nuestra Constitución buscó superar. Este gobierno ha hecho todo lo posible por erosionar el terreno de valores que nos une. Ha sustituido la buena voluntad de los constituyentes por una mala fe destructiva. Y, sin embargo, el suelo español sigue siendo firme. La gran mayoría de los ciudadanos compartimos lo esencial, la libertad, la igualdad y la nación. También coincidimos en que hay ciertas cosas que no se hacen, no porque estén prohibidas por ley, sino porque son éticamente inadmisibles. No se borran los delitos de otros políticos a cambio del poder. No se sostiene en el cargo a un fiscal general investigado por intentar arruinar la reputación de una rival. No se ataca, calumnia y acosa a un juez por investigar a la esposa de alguien en el poder. No se le dice a un compatriota arrasado por la tragedia que, si necesita más recursos, que los pida. Y no se pacta con un partido que justifica el coche bomba y el disparo en la nuca. Hago aquí un paréntesis, ¿se imaginan, señorías, que en esta Cámara existiera un partido que justificara haber asesinado judíos? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué consideran normal e incluso democráticamente aceptable que haya aquí un partido que justificara el secuestro y asesinato de españoles?
Eso es Bildu, heredero del odio que este gobierno blanquea y alimenta. Sin embargo, hay esperanza. La inmensa mayoría de los españoles no compartimos el odio que los socios del gobierno sienten hacia España, ni el rencor que el gobierno destila hacia una parte de la nación. Ese odio visceral y extremista, tan repetido, debe ser superado. Quien sienta la tentación de caer en ese enfrentamiento debería recordar las palabras del gran Torcuato Fernández Miranda. Cuando le preguntaron cómo fue posible la transición, hizo una pausa, reflexionó un instante y respondió, con el corazón en su lugar y bajo control. Esa es la diferencia entre un arquitecto de la reconciliación y un creador de discordias. Gracias. Tiene la palabra, para cerrar el debate, el señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia. ¿Dónde se posiciona usted respecto a las falsedades? No hay mucho margen para la duda en este asunto. Habla usted de la Comisión de Venecia y aporta argumentos secundarios, meras observaciones del informe, que no reflejan sus conclusiones principales. Pero curiosamente, se le ha pasado mencionar algo que considero relevante, el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea del pasado julio de 2023. ¿Sabe usted cuántos reparos, críticas, observaciones o enmiendas incluía dicho informe respecto a la ley de amnistía? Se lo diré, 0. ¿Ninguna? Por tanto, señora Álvarez de Toledo, cuando dramatice y proclame que Europa acabará con la amnistía, recuerde que eso no es cierto, que es falso, que es otra falsedad más en su historial. En este tema, como en otros, vuelve a faltar a la verdad. Ni la Comisión de Venecia ni la Comisión Europea han planteado objeciones a la aplicación y aprobación de la ley de amnistía. Tampoco parece agradarle que se conmemore que, hace 50 años, en España murió un dictador, un criminal y un saqueador, y que desde entonces disfrutamos de libertad. Déjeme darle una mala noticia, en parte de su intervención coincidimos, señora Álvarez de Toledo. Coincidimos en valorar muy positivamente la transición española. Fue un proceso ejemplar, liderado por figuras como Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo y otros muchos, incluidos miles de ciudadanos anónimos que también lucharon por la libertad y la democracia cuando el dictador seguía vivo. Quiero subrayar algo, muchos de esos ciudadanos eran militantes socialistas. Escúchelo bien, señora Álvarez de Toledo. Militantes del Partido Socialista Obrero Español lucharon por la democracia en este país cuando aún había dictadura, y pagaron con la cárcel, y en ocasiones, con su vida. Esa es la historia del Partido Socialista. Esa es la historia de mi partido. La transición fue, sin duda, un gran acuerdo entre diferentes. Pero permítame una pregunta, ¿cuántos acuerdos entre diferentes ha logrado usted? Se lo digo yo, ninguno. Por mi parte, esos acuerdos forman parte de mi labor diaria como ministro de Relaciones con las Cortes. Usted habla de la transición como un ejemplo de consenso, y tiene razón. Fue un pacto entre personas que habían encarcelado o fusilado, y aquellas que fueron sus víctimas. Llegar a ese entendimiento fue extraordinariamente complejo. Yo sigo creyendo que España se construye mediante acuerdos entre diferentes, y es algo que practico cada día. Por eso, le planteo otra cuestión, ¿respeta usted a quienes integran esta Cámara? ¿Respeta al Partido Socialista Obrero Español, la fuerza política con mayor trayectoria democrática en este país? Porque el respeto es el requisito mínimo para lograr acuerdos entre quienes son distintos. Concluyo con una esperanza, al igual que usted. Espero que el Partido Popular abandone el extremismo, deje atrás el discurso radical, las falsedades, y todo lo que usted representa, señora Álvarez de Toledo. Muchas gracias. No olvides, suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Nunca subestimes el poder de estar bien informado. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las historias más importantes del mundo. Hasta entonces, cuídate mucho y mantente informado.